Buenos días, nosotros vamos a presentar aquí la actividad 5.2 de la unidad 2, cómo analizar el entorno y los factores externos que influyen en el modelo de un negocio. Como primera parte vamos a hacer este mapa conceptual basándonos en esta gráfica. En esta gráfica se puede describir todos los aspectos necesarios, pues ya como bien lo dijimos, analizar el entorno y los factores externos para crear un modelo de negocio. Bueno, como primera parte, entonces tenemos el entorno lo vamos a dividir en tres aspectos importantes. Entonces, el primero de ellos es entender la oportunidad mediante un análisis del entorno. Entonces aquí utilizaremos herramientas que permiten conocer las tendencias que hay actualmente para determinar el impacto que pueden tener estos aspectos dentro de el entorno de un proyecto o una empresa. En esta primera parte se divide en entorno genérico y específico y en entorno en análisis interno y externo. En cuanto al entorno genérico y específico, aquí nosotros con este punto podemos determinar el impacto, los más o menos relevantes, y también es importante determinar aquellos factores específicos que puedan afectar a la rentabilidad de operación del sector de donde se vaya a crear el modelo de negocio. Este entorno genérico y específico lo podemos dividir en dos aspectos importantes, que es el análisis Pestel o las fuerzas de Michael Porter. Entonces el análisis Pestel se describen varios factores, ya como lo son político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Entonces, dentro de los aspectos económicos, nosotros podemos determinar las variables microeconómicas que van a evaluar la situación actual y futuro de la economía. Dentro de los aspectos sociales y culturales, nosotros aquí determinaremos las variables demográficas sobre los cambios sociales y culturales que puedan tener la población. En cuanto al aspecto tecnológico, aquí se determinarán todo lo que tenga que ver ya sea científicamente y todas las estructuras tecnológicas que se van desarrollando actualmente. También tenemos los aspectos políticos, donde se determinan o está relacionado mucho con el contexto socioeconómico. Y por último tenemos los aspectos legales, donde se tiene un desarrollo legislativo, donde se puede determinar qué puede afectar el sector del modelo de negocio. Y finalmente tenemos los aspectos medioambientales, donde se determina el grado de ecologismo y tendencia de la sostenibilidad en cuanto a los aspectos que puede tener el modelo de negocio. Bueno, como ya definimos los factores que pueden impactar el entorno genérico, ahora vamos a explicar los factores específicos que pueden afectar la rentabilidad cuando se opera un sector determinado del que se va a crear el modelo de negocio. Entonces, para este análisis vamos a utilizar las fuerzas de Michael Porter, son 5, pero en este caso solo utilizaremos o están incluidas 4, las cuales son proveedores, clientes, productos sustitutos y la competencia. Entonces, en cuanto a los productos sustitutos, este consiste en evaluar la amenaza que suponen las tecnologías alternativas para poder cubrir todas las necesidades de los clientes. Por otro lado, tenemos los competidores. Este consiste en evaluar la posibilidad de que nuevas empresas puedan entrar a competir en un sector. Entonces, cuando hay una amenaza, los nuevos competidores tienen un plazo determinado para competir con las nuevas empresas y buscar los beneficios que puedan tener los mismos para que estos se vayan disminuyendo
y no entren a un tipo de amenaza. Por otro lado, también tenemos los proveedores. Este consiste en evaluar la posibilidad de que estos puedan fijar las reglas del juego en relaciones con la empresa. En este aspecto depende del número de proveedores, la existencia de los productos y servicios, la importancia de los productos y servicios sobre el coste final y el grado de concentración de los mismos. Y por último tenemos los clientes, donde consiste en evaluar la posibilidad de que los clientes tengan una buena relación con la empresa. En este paso es importante determinar el número de clientes, el grado de rentabilidad, la amenaza, la importancia del producto y servicio sobre el coste final y otros aspectos. También es Entonces también pasamos ahora a explicar el análisis interno y externo del entorno. Entonces, en cuanto al análisis externo, será determinado por las oportunidades y las amenazas, y el análisis interno se determina cuáles son las fortalezas y debilidades. Ya como segundo aspecto entramos a explicar el posicionamiento Stakeholders Maps, que esta es una herramienta que sirve para medir las propuestas de la relación de los competidores. Aquí es importante tres aspectos, como lo son identificar los stakeholders, priorizar en función del interés y del poder la influencia sobre el proyecto con los stakeholders matrix, y finalmente entender la motivación de cada stakeholder en la relación del proyecto. Entonces, como primer paso, en cuanto a la identificación a los stakeholders, se divide en tres aspectos importantes, como lo son los externos, los conectados y los internos. Entonces, dentro de los externos entran a participar lo que es gobiernos, medios de comunicación, comunidades y la sociedad en general. Dentro de los conectados están los clientes, las entidades financieras, distribuidores, proveedoras. Y por último tenemos los internos, que vienen siendo los empleados, los accionistas y los socios. Como segundo paso, para priorizar la función del interés, podemos observar esta gráfica donde se determina la relación entre el poder y el interés. Entonces, como primera parte podemos determinar el interés. Cuando hay mucho poder, las personas con las que se deben conectar y con las que hacen el mayor esfuerzo para lograr involucrarlos en el proyecto. Como segundo aspecto, cuando hay menor interés pero también hay mayor poder, tienen un potencial para las posibilidades, la financiación, poder de convocatoria, entre otros, que viene siendo el de informar. Por otro lado, tenemos con interés pero poco poder, se tiene la consideración donde en el segundo aspecto tenemos la Stakeholders Matrix, donde se prioriza en esta gráfica en función del poder y del interés. Entonces, como primer punto, con interés y mucho poder, que viene siendo las personas se deben conectar con las que se puede hacer el mayor esfuerzo para poder, valga la redundancia, se puedan involucrar en el proyecto. Como segundo aspecto tenemos que es entre menor interés pero también menor poder, se tiene el potencial para tener red de contactos, financiación, convocatorias, entre otros. Y con interés pero poco poder tenemos los reportables, donde aquí se tiene en cuenta
donde se reporta la evolución del proyecto, y finalmente que es sin interés y poco poder, donde se monitorizan y se tienen en cuenta los posibles cambios de actitud o de movimientos que pueda tener el proyecto. Como tercer aspecto tenemos entender la curva de valor o de competencia para comprender las variables y los factores que son importantes para determinar los clientes. Entonces, después de haber segmentado los clientes y haber calculado el tamaño del segmento, nosotros podemos hacer un análisis mediante la curva de valor o competencia, lo que esto nos permitirá tomar decisiones para diseñar el producto, perdón. Entonces, dentro de eso tenemos una estrategia que se puede desarrollar mediante la matriz CREA. Esta matriz CREA, que consta de crear, reducir, eliminar y aumentar, con esto se puede diseñar las curvas de valor. Entonces, dentro de esta se puede determinar los aspectos más importantes desde el punto de vista de los clientes, para así determinar qué aspectos son importantes para atraer a los clientes. Dentro de podemos determinar estas dos curvas donde se pueden especificar y explicar y se puede identificar quiénes son los posibles clientes a los que va dirigido la idea de negocio, y se puede segmentar mediante aspectos demográficos de cómo se usa el producto, quiénes lo compran, quiénes lo consumen más. Entonces, mediante gráficas podemos determinar estas curvas de competencia. Bueno, ya como el segundo paso del mapa son los hint tags, del cual se divide en tres aspectos importantes: los Customer Insight Matrix, el mapa de empatía, y la User History. Dentro de los Customer Insights Matrix se puede determinar mediante la optimización de los recursos, principalmente el marketing y la comunicación. Entonces, dentro de este paso es importante conocer cómo se hace un segmento. Entonces, ahí es importante conocer aspectos como la deseabilidad, la viabilidad y la accesibilidad. Entonces, dentro de la deseabilidad tenemos la intensidad, la frecuencia y la insatisfacción. Dentro de la intensidad es que es más importante determinar en cuanto a la resolución de problemas. Dentro de la frecuencia es en qué recurrencia el cliente está preparado para recibir una solución. Y la insatisfacción es que no se puedan encontrar soluciones en el mercado y que no se puedan tomar buenas decisiones. Dentro de la viabilidad, que es este paso, es determinar como el tamaño del mercado. Dentro de esto es importante cuantificar la cuota de mercado, y para así poder saber qué tan necesario es tener buenos clientes y proveedores. Y finalmente tenemos la accesibilidad. Aquí pues es importante determinar la comunicación de los canales, los intermediarios y los costes para llegar a tener un buen coste para poder llamar la atención de los clientes. Entonces,
Finalmente, estas son herramientas que nos ayudan a realizar hipótesis para descubrir los potenciales clientes. Como segundo aspecto tenemos el mapa de empatía, que este sirve para determinar la demografía, el entorno, el conocimiento, el comportamiento de los posibles clientes. Aquí se puede determinar todo lo que son las propuestas de valor, los canales de contacto y todo lo relacionado con los clientes. Y finalmente tenemos dentro del mapa de empatía también se puede tener en cuenta que esto es para la creación del perfil, donde este nos permite conocer más al cliente. Entonces, de pronto dentro de este punto es importante conocer el entorno del cliente, cómo afecta el entorno al cliente, qué piensa el cliente, qué dice y qué hace el cliente, qué esfuerzos hace el cliente para obtener un buen producto. Entonces ya en tercer aspecto tenemos el User History, donde aquí se determina qué es más importante el cliente, satisfacer las necesidades del cliente que cualquier otra cosa. Esta es una herramienta que nos permite conocer qué es importante para tener satisfecho el cliente y que se sienta muy adaptado y muy consciente de lo que va a adquirir. Entonces, conocer qué quiere el cliente es importante para poder desarrollar una buena idea de negocio. Y finalmente, ya para terminar, en el paso 3 de nuestra gráfica que se muestra en la primera imagen tenemos la validación. Esta validación, en esta podemos determinar cómo el usuario está dispuesto a comprar o a usar este producto. Esto se hace mediante 3 objetivos, que es el encaje producto-mercado, validar la idea de negocio para así finalmente construir una hoja de ruta para que las ventas del producto que se vaya a prestar, el producto o servicio, funcione. Entonces, para conocer estas ideas es importante hacer entrevistas. Estas entrevistas primero hay que conocer el contexto, el argumento y la solución. Dentro del contexto, aquí fijaremos los rasgos del cliente para determinar aspectos como lo son determinar hipótesis para que el posible cliente nos dé las ideas de cómo quiere determinar un buen producto. Dentro del argumento se hacen preguntas acerca de cómo resolver cómo resolver un problema que esté afectando el producto. Y finalmente en la solución es ideas, suena la redundancia, para dar solución al producto. Entonces, ya finalmente en esta gráfica podemos determinar cómo se hace una validación. En la primera fase tenemos la preparación para la venta. En la segunda, salir de la oficina y vender, ofrecer su producto. Finalmente, el posicionamiento del producto, que se hace a través del mercado. Y finalmente, la validación y la comprobación de que la idea de negocio esté funcionando en cuanto a la necesidad de los clientes. Para finalmente llegar al encaje cliente-problema, donde se puede determinar la deseabilidad y la viabilidad de la idea de negocio. Entonces, en cuanto a la deseabilidad, es para la satisfacción del cliente, y en la viabilidad es para determinar el perfil del cliente. Entonces, ya como conclusión de la idea de negocio, es es importante determinar muchos aspectos para cumplir las necesidades y que el cliente esté satisfecho.
Entonces, como conclusión, valorar adecuadamente una oportunidad debemos analizarla desde dos puntos de vista, desde el entorno y desde la necesidad, entendiéndolo como persona que tiene un problema que necesita atender algo y resolver algo. Entonces, nuestro análisis es importante conocer el entorno de un sitio, de una empresa, de un producto para poder llegar a resolver y crear un buen análisis para poder satisfacer las necesidades del cliente y tanto como empresa como cliente juntos salgan ganando en cuanto a las ganancias y que ninguna de las dos partes se vea afectada.